Listo, gracias. Gracias, Diego. Buenos días con todos. Gusto compartir en esta mañana cifras ya de los sectores económicos con cierre al 2025 y perspectivas que tenemos hacia el 2026, que sin duda son positivas. Se va a mantener el ritmo, pero quizás un poco más lento para este año 2026, ¿no? El año anterior fue el rebote de la contracción que tuvo el 2024 cercano a un 2% y vemos el rebote que fue el año anterior con un crecimiento bordeando el 4%, ¿no? Y para este año se estima alrededor de un 2%, como vamos a ver más adelante en cuanto a las estimaciones de tanto del Banco Central como de los multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Entonces, hoy vamos a revisar el comportamiento de los distintos sectores, pero vamos a hacer un zoom en lo que tiene que ver geográficamente, cuál ha sido el comportamiento de los cantones y vamos a ver ahí el impacto positivo de la minería. La minería sí es un sector con buenas perspectivas de aquí a el corto y en el mediano plazo y ya se puede sentir y ya estamos viendo en la data ese desempeño con los proyectos que están ahorita en fase de explotación, que es la parte de Fruta del Norte y Mirador, ubicados hacia el sur del país. Entonces, eso ya lo podemos tangibilizar de tal manera que ahí está la oportunidad que, que tenemos, sobre todo tomando en cuenta que al estar en nosotros dolarizados, tenemos cuatro fuentes que nos ingresen dólares justamente para fortalecer esa dolarización y para tener crecimiento económico. Y Mi por un querido lado Gonzalo, tenemos, perdón que sí, te interrumpa. Estamos todavía en la pantalla en la carátula. Creo que sí, no han pasado las. Ah, sí, está, ok. Eso, ahí, ya, perfecto. Súper, ya, sorry. perfecto. Ya, perfecto. Ahí estamos. Entonces, como les decía un poco, aquí vamos a ver la perspectiva desde el comportamiento del mundo. Estas son las perspectivas del Fondo Monetario, donde vemos que el crecimiento económico va a estar alrededor del 3.3% para este año y 3.2% en el 27. Vamos a ver unos crecimientos muy estables y similares. Y podemos ver por un caso aquí la cifra de China, ¿no? China viene decreciendo, estaba en 5, va a un 4.5 y un 4 ya no vemos el nivel de crecimiento anterior que tenía llegando alrededor de un 7, un 8%. Y en lo que es Latinoamérica vemos un 2.4 a nivel del 25, menor crecimiento para el 26 y ligeramente sube en el 2027 con los datos de las principales economías, Brasil y México. Y cuando vamos a ver las cifras de Ecuador, lo que mencionamos, una contracción del 2% en el 2024, con las estimaciones del Banco Mundial que tenemos aquí, fue un 3.2 para este año. Tanto el Banco Central como el Fondo Monetario hicieron ajustes y se estima que cierran niveles de un 4%. Y para el 2026 vemos un 2% y el 27 ligeramente mejor. Eso es en lo que tenemos que ver los números del desempeño en lo que va para la región. Sí vemos como crecimientos importantes de los países vecinos. Aquí tenemos un Perú que va a crecer más de Ecuador, aun cuando en los últimos años hemos visto quizás 7, 8 presidentes. Perú es un país que su riesgo país, lo vamos a ver más adelante, se mantiene intacto. Las perspectivas de crecimiento de su economía en el 25 fueron un 3% y 2.5 para los próximos años, mayor que Ecuador, porque manejan su institucionalidad muy independiente de la parte política, a diferencia del Ecuador, donde la parte política está muy ligada, digámoslo así, también a las decisiones económicas. Perú lo mantiene muy independiente, una institucionalidad muy sólida y podemos ver aquí esas perspectivas. Y si hablamos de Colombia, vemos Colombia con 2.6 y 2.8. Entonces, nuestros países vecinos sin duda van a tener un mejor desempeño durante el año 26 y el año 27. No, como lo venía mencionando, algo muy positivo es
esta tendencia que vemos del riesgo país. Ya estamos por debajo de 400, de 500 puntos. Llegamos a 413 justamente el momento que se colocan los de eurobonos. Recordemos que se colocaron 4.000 millones en enero, un regreso exitoso del país luego de 6 años de estar ausente en el mercado internacional. Y lo más importante es que la demanda fue mayor de 4 veces. Hubo una demanda de bordeando los 18.000 millones de dólares y se colocaron los 4.000, lo cual sin duda es un proceso exitoso para el país. Y vemos por otro lado una tendencia a la baja que se va a mantener esta tendencia a la baja en lo que es el WTI, ¿no? Entonces, eh, como les decía, es muy relevante estos resultados en lo que tenemos que ver con el desempeño que viene presentando la economía en estos indicadores y sobre todo porque esta colocación de eurobonos permite, permite que exista una apertura hacia atraer inversión extranjera directa, sin duda, primero para que llegue mayor inversión extranjera que no hemos tenido. Y si comparamos con los países vecinos, nosotros estamos por debajo del 1% del Producto Interno Bruto, mientras que los vecinos en promedio están en un 7, 8, quizás hasta 9% de inversión extranjera que están atrayendo. Entonces, esa es la tarea que aún nos falta, para lo cual sin duda hay que mejorar en muchos temas, sobre todo en la parte de seguridad jurídica para atraer esa inversión extranjera. Pero ahí es lo que estamos viendo un poco la tendencia, ¿no? Y aquí tenemos un comparativo de la región, donde el punto más bajo en enero, o el 27 de enero, casi hace un mes, estábamos en 413 puntos, ahora está bordeando los 460, seguimos por debajo de los 500, y cómo está el resto de la región. Perú, con lo que mencionábamos, más de 8 presidentes y tienen 126 de riesgo país. Colombia hablamos de 266, entonces casi todos estos países por debajo de 300, incluso El Salvador que bordea los 300, ¿no? Entonces sí tenemos una tendencia muy favorable, como lo podemos ver acá, hemos mejorado durante el 2025 mejoramos en 65% el riesgo país, pero aún estamos con una tendencia favorable. Incluso la colocación que se hizo en el mes de enero de eurobonos, el diferencial que tenía en el precio entre el bono del Tesoro norteamericano y la tasa a la cual a la tasa a la cual se pactó, es menor ese diferencial, ¿no? Con una tasa bordeando el 9%. Entonces, sin duda, eso es positivo. También tenemos resultados positivos en cuanto al sistema financiero, ¿no? El año 2025 cerró de los depósitos crecieron alrededor del 15%, la cartera alrededor de un 12% en lo que era el cierre de año. En enero existe una estacionalidad en la cual bajan los depósitos porque en enero generalmente se pagan todos los productos que fueron importados en el último trimestre del año anterior. Las importaciones crecieron de manera fuerte, un 11% el año anterior, entonces había que hacer un pago importante y estacionalmente podemos ver que los eneros generalmente tienen esta contracción y también una disminución en la cartera. Si vemos en enero que la variación anual, los depósitos han crecido alrededor de un 13%, la cartera alrededor de un 12%, y vemos esta tendencia de crecimiento de crédito que está fuertemente impulsado por cartera comercial. Cartera productiva crece un 18% anual, mientras que consumo ha crecido un 9% anual. Entonces, existe demanda de crédito de las empresas, lo cual es positivo están creciendo en sus plantas de producción, aumentando líneas de productos, distribución, etcétera, y eso a su vez también genera empleo y genera inversión.
Y relevante, una morosidad estable. Si vemos desde el 23 hasta el 26, a nivel general, la morosidad de la banca se mantiene alrededor de un 3%. En el caso de cooperativas, la morosidad es mayor, bordeando alrededor de un 8%, pero en la banca vemos muy estable en estos niveles, ¿no? Eh, el año anterior fue muy positivo, recaudación tributaria, hablamos alrededor, aquí está la total efectiva, 6,4%. Si vemos la recaudación total sin considerar devoluciones o notas de crédito fue un 6,8% y aquí vemos un 6,4% en lo que es recaudación efectiva, con un IVA que supera 11.000 millones y que ha crecido 10% en el año anterior. Entonces, no vamos a ver una reducción en la tasa del IVA, se va a mantener en el 15% y vemos que son 11.000 millones, es decir, esto es más del 50% de recaudación representa el IVA, entonces es muy importante para el gobierno. Otro número importante, 15% fue el aumento en número de unidades vendidas del sector automotriz, venía con una tendencia a la baja durante los primeros 4 o 5 meses y luego una recuperación. En cuanto a comercio exterior, muy favorable, cerrar en 6.400 millones de balanza comercial y, como digo, exportaciones crecen bordeando el 8%, las importaciones crecen un 11%. Entonces, esto es muy saludable y ya vamos a ver más adelante un detalle de importaciones. Y a nivel del sistema financiero, esto ya es incluido bancos, cooperativas, mutualistas. El crecimiento, estamos hablando de un 14% en depósitos, 10 en cartera, y la morosidad promedio un 5%. Entre lo que es bancos y cooperativas nos da un ponderado de un 5% de morosidad. Entonces, sin duda, a nivel macro, son este tipo de indicadores favorables. Y ahora vamos a ver ya, entrando a ver cómo están las ventas y las exportaciones, la última data disponible por el SRI con cierre a diciembre, ¿no? Y claramente se puede observar esa tendencia y el rebote de la economía. Venía con una tendencia a la baja. El 2024 las ventas crecieron apenas un 1%, 1,2%, y se ve este rebote de tal manera que ahora hablamos de un 8,6% en ventas, bordeando los 230.000 millones, son 228.000 exactos, y en lo que es de exportaciones, también con un crecimiento muy similar de un 8%, ¿no? Aquí se ve una tendencia ligera a la baja porque lo vamos a ver más adelante, sobre todo en el tema de cacao. Cacao tuvo un gran desempeño el año anterior con el precio del cacao internacional alrededor de 11.000, 12.000. Ahora ese precio ya ha bajado a niveles de 5.000 más o menos. Entonces, por eso hay una ligera tendencia, pero podemos ver en la variación, hay una ligera ralentización. Estaban creciendo las exportaciones al 15, 16% anual y ahora vemos que cerraron a un 8% anual, pero al final del día en ventas locales vemos de este rebote y por el lado internacional también. Y esto sin duda es positivo porque justamente para captar dólares nosotros tenemos, por un lado, remesas que llegan del extranjero que también tuvieron un buen desempeño el año anterior, bordeando 8.000 millones. Tenemos el lado de las exportaciones, vienen creciendo y tenemos una balanza comercial favorable alrededor de 6.500 millones, que sin duda es importante. Tenemos financiamiento, ¿no? Que el año anterior fue muy importante el espaldarazo del Fondo Monetario Internacional y con eso otros multilaterales, ya que el gobierno había cumplido sus metas y los objetivos en cuanto a consolidación fiscal, con lo cual llegó una parte hasta el año anterior y en enero, como ya mencioné, una exitosa colocación de 4.000 millones. Pero la que sí tenemos tarea pendiente es la cuarta opción para que ingresen dólares a la economía, que es inversión extranjera. Como ya le mencioné, estamos por debajo del 1% y sí existen proyectos y potencial en minería para tener ese importante boom y crecimiento por el lado de inversión extranjera. Pero las otras tres opciones por las cuales nos ingresan dólares, estamos con buen desempeño. Por el lado de exportaciones, ya vimos balanza comercial favorable, el lado de remesas y el lado de endeudamiento. Eh, y justo aquí detallamos
las exportaciones. Esto está a diciembre, donde el título dice noviembre, son cifras a diciembre, donde claramente podemos ver el crecimiento de camarón. Ya el primer producto de exportación es el camarón. Hasta el año anterior era petróleo, pero ahora ya un camarón que creció 20%, ¿no? Lo que es petróleo disminuyó un 19%. Y claro, vimos una tendencia del precio a la baja. Y por otro lado, también ha habido menos inversión. Y recordemos que en el mes de julio, dejaron de operar tanto el OCP como el SOTE por la regresión que teníamos en la zona del Coca, ¿no? Por donde pasa el crudo. Entonces, del mes de julio hasta que eso se solucione, prácticamente no hubo producción, cayó de manera muy radical. Más del tema de inversión, y aquí podemos ver estos dos sectores, tanto lo que es crudo como derivados, negativos. Cacao crece un 29%, banano crece un 11% y minería. Aquí tenemos productos mineros, crecen un 35%. Entonces, esto es en cuanto a lo que vemos de exportaciones. Crece también pescado y tenemos flores. Entonces, estamos hablando ya que son alrededor de unos 7 productos, 8 productos con niveles superiores a $1.000 millones anuales en exportaciones. Y lo más importante que obviamente son exportaciones no petroleras. Entonces aquí podemos ver de una manera muy clara el cambio en la matriz exportadora. Ya no es petróleo, ahora son las no petroleras como camarón, cacao, banano, minería, pescados y flores, ¿no? Que eso es importante ver. Ahora, vemos un 33% de crecimiento en frutas y aquí creo que lo habíamos mencionado. Suena pequeño en números, bordeamos los 500 millones, pero aquí todo lo que tiene que ver con pitahaya, ejemplo, hay una demanda importante, piña, etcétera, tienen este comportamiento, ¿no? Entonces, eso es por el lado de exportaciones y justamente aquí tenemos unas tendencias. Entonces, minería, cómo viene creciendo y en minería ya hablamos de alrededor de $4.000 millones. Y esto, como le decía, con Mirador y Fruta del Norte. Se estima que para este año empiece ya la explotación de cangrejos, que eso está en Machala, que es oro, y de igual manera otros proyectos como la parte de Curipamba, lo que es Cascabel, ese está al norte, y Imbabura. Entonces, este es el potencial importante que tenemos. Y aquí sí va a haber inversión extranjera, que es la tarea de las cuatro fuentes de ingresos de dólares a la economía. La que estaba pendiente, que tenga un buen desempeño de inversión extranjera directa. Entonces, ahí el potencial de aquí, quizás más allá del 2030, podrían ser más de 15.000, 16.000 millones con los proyectos que ya se encuentran aquí en etapa de exploración y de investigación. Con lo que el presidente ha pedido que se aperture el catastro, podría generar mayor desempeño. Y esto es relevante porque esto también involucra una actividad importante para el país, como es la construcción, como es la generación de empleo, porque obviamente hay que construir toda la infraestructura que necesita la minería para mantener este crecimiento. Entonces aquí vemos minería muy, muy relevante. Cacao viene creciendo, llegó a su pico alrededor de 3.000 millones y se ha ralentizado, ¿no? Entonces sigue siendo positivo. En cacao lo vimos anteriormente alrededor del 30%, pero hubo un momento que llegó a un crecimiento superior al 150%, justo en esta época en la que el precio llegaba a los $12.000. El precio ha bajado, pero como Ecuador ha crecido también en volumen, al crecer en volumen, se puede ver aquí que estamos alrededor de los 2.000 y pico, 2.700 millones más o menos en lo que tiene que ver. Banano también sigue creciendo, sobre todo banano ahorita con el mercado europeo. Nosotros estamos con nuestras exportaciones más competitivas por la depreciación que ha tenido el dólar frente al euro. Estamos hablando más o menos, se ha mantenido 1.18, 1.19 el tipo de cambio
euro-dólar, con lo cual nuestras exportaciones de ahí se vuelven más competitivas, sobre todo a la Comunidad Europea, que es un mercado muy importante para el banano. Y aquí podemos ver Flores se ha mantenido alrededor de 1.400 millones, también con una tendencia flat de crecimiento alrededor de un 8%. Entonces aquí hemos puesto como ejemplo cuatro productos. Más adelante vamos a ver acuicultura, lo que es camarón. Entonces este es el gran desempeño que tenemos y las oportunidades, como digo, sobre todo en la parte de minería. Por el otro lado, cuando vemos importaciones, estaban negativas durante el 2024. Su variación fue negativa durante el 2024, como lo podemos ver, y en el 2025 también se ve este repunte, ¿no? Cerrando en 30.000 puntos, casi cerca de 31.000 millones, un crecimiento de un 11% que ya lo habíamos mencionado, a diferencia del 24, donde se contrajeron. Y si desagregamos por tipo de producto, aquí podemos ver bienes de consumo con una variación anual de un 15%, materias primas un 16% y bienes de capital vemos alrededor de un 17%. Dentro de materias primas, si es que analizamos materiales para la construcción, crecieron 22%. Entonces, si es que están creciendo las materias primas, la importación de materias primas es obviamente porque las fábricas y esa producción viene con buenas expectativas, buena demanda de esos productos, entonces vamos a ver mayor producción. Por eso importamos más materia prima. Y si estamos importando más bienes de capital, de igual manera, eso es parte de inversión para tractores en el tema del agro, maquinaria o tecnología en el tema de otras industrias, ¿no? Entonces estamos viendo que crecen bienes de consumo, crecen materias primas, que es un sinónimo de producción, y crecen bienes de capital, que es un sinónimo de inversión. Entonces, este sin duda es otro indicador importante en el desempeño de la economía. Y vemos las ventas locales. Aquí estamos viendo ventas locales mes a mes, que esto sí parece un poco un electrocardiograma. Luego el resto del análisis lo vamos a hacer en términos anuales, pero claramente se ve que diciembre 24, que tiene aquí este pico, fue mayor a diciembres anteriores, tanto del 23 como del 24, ¿no? Un crecimiento de un 4%. Y aquí sí es importante mencionar que en noviembre también tuvo un buen crecimiento, sobre todo comparado con el año anterior. El año anterior el 24 hubo apagones. En noviembre del 25 también hubo el pago del 13º sueldo por una gran parte del sector público y algo del sector privado. Hizo ese crecimiento fuerte en noviembre, o ese gasto en noviembre, y diciembre quizás tuvo un poco menos. Pero así creció un 4%, y el acumulado del año, como ya lo mencioné, cierra en 8.6%, comparado con 1.3% del año 24, ¿no? Y aquí tenemos el ranking de actividades, ¿no? La que aquí vemos ventas locales, entonces aquí vemos una contracción en lo que tiene que ver con minería, dice minas y canteras, pero es básicamente petróleo lo que vimos. Y aquellos sectores de mayor crecimiento, artes de entretenimiento, otras actividades de servicio, actividades de la salud, agricultura, toda la parte agroexportadora que ya lo mencionamos, y construcción. Construcción es un sector muy relevante, tuvo un crecimiento de 10.3 comparando sus ventas locales del 24 al 25. Se siente esa recuperación en el sector de la construcción. Nosotros hemos conversado con varios clientes y en efecto es lo que nos comentan, ¿no? Y el punto de quiebre de este despunte, sin duda, fue abril del año anterior, una vez que se eliminó la incertidumbre política, gana Noboa, y pues la gente sintió confianza, como vimos, empezó a mejorar el riesgo país, se sintió esta confianza, y la gente también empezó a comprar a moverse en el mercado inmobiliario y mercado de la construcción, ¿no? Por eso vemos aquí ese crecimiento importante. Y hemos incluido también un análisis con recaudación tributaria. La cifra y un ranking para ver los crecimientos de los sectores. Construcción, ejemplo, analizado desde recaudación tributaria, crece 8.6. Analizado desde ventas,
crece un 10%. Aquí es importante tomar en cuenta que esta recaudación ya incluye exportaciones, ¿no? Cuando hablamos de recaudación, obviamente es todas las ventas locales y las exportaciones que generan los distintos sectores, y aquí tenemos minas y canteras. Aquí están incluidas esa recaudación por las exportaciones de las mineras, que vimos que crecieron un 35% y está entre las actividades de mayor crecimiento en recaudación. Artes de entretenimiento, lo vimos, la recaudación en valores absolutos es baja, pero con un importante crecimiento. Acá está lo que es minas, actividades administrativas, electricidad, comercio, enseñanza y, como vemos, sectores importantes, lo que tiene que ver con comida, restaurantes, alojamiento y construcción, un 8,6, ¿no? Y agricultura tenemos aquí un 7% de crecimiento en recaudación económica. Y aquí hemos incluido y vamos a hacer un zoom en lo que tiene que ver la información por ciudad. Aquí tenemos ventas y exportaciones. Veíamos que a nivel global crecían un 8,6. Cuando ponemos los top 20 cantones, todas tienen un desempeño favorable en este 2025, excepto Esmeraldas. Esmeraldas se contrae 12,5%. Es importante mencionarles que aquí toda la información geográfica está mapeada en función al domicilio fiscal del contribuyente, ¿no? Entonces, ejemplo, todas las ventas de Corporación El Rosado van a estar en Guayaquil, porque ese es su domicilio fiscal, al igual que vemos Corporación Favorita van a estar acá, porque es su domicilio fiscal. Y si analizamos estas top 20, las de mayor crecimiento, que bordean el 40%, exceden, es del Pangui, ¿no? Entonces, al sur, en la provincia de Zamora, un 38%, y Anzasa crece un 45%. Aquí vemos cada una alrededor de 2.000 millones. Veíamos minería está excediendo ya los 4.000 millones, y este es el producto de los proyectos a gran escala de minería. Minería responsable, minería con cuidados ambientales, minería que genera empleo, que genera inversión. Este es los resultados. Y obviamente estas empresas están, todo lo que es Mirador y Fruta del Norte, están domiciliados en estos cantones. Las ventas se registran aquí, por lo que si hacemos un análisis de recaudación tributaria por cantón, también se va a ver reflejado acá. Y ese es para beneficio, obviamente, de las comunidades y de las personas que viven en estos cantones. Entonces, aquí sí, esto nos hace pensar quizás en lo que está pasando en la provincia de La Suay, ¿no? Con Loma Larga, que no se le dio el permiso ambiental, y luego temas políticos, que eso va a contaminar el agua. Habría que ver si en efecto son estudios científicos, técnicos, porque podría parecer que se está dejando una gran oportunidad en la provincia de La Suay. Se vienen nuevos proyectos, como mencioné, el de Cascabel en el norte, en Imbabura, el que tiene que ver con cangrejos desde el sur, en la provincia del Oro, y aquí vemos, ya podemos de manera muy importante sentir y palpar el impacto de minería, donde están ubicados, en este caso, lo que es Yantzaza y el Pangui. Vemos un crecimiento de doble dígito en Cuenca, ¿no? Con sus distintas actividades. ¿Cómo está Cuenca? Ventas y exportaciones crecen 10.000 millones. Durán tiene un importante parque industrial, su crecimiento. Vemos aquí San Borondón, un 20%, Santo Domingo, ¿no? Entonces, eso quiero un poco explorar con ustedes, e ir viendo aquí ya de una manera dinámica. Aquí está la información que acabamos de presentar, pero nosotros queremos ahorita simplemente verlo con ustedes en vivo y en directo, un par de ejemplos como Cuenca o Santo Domingo, para ver cómo está, cuál es el tamaño global y ese comportamiento y las principales actividades económicas en cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, aquí tenemos la data del 2025, y como ejemplo vamos a ver lo que tiene que ver Cuenca. Cuenca veíamos un crecimiento importante, y aquí podemos ver cuál es el tamaño de mercado de Cuenca.
Cuenca, al 2025, lo estamos viendo acá, tuvo unas ventas totales cercanas a 10.000 millones de dólares como, como, eh, como ventas. Exportaciones de 180 millones, compras de 6.000 millones, importaciones de 1.600 millones. Entonces, este es el verdadero comportamiento. Si esta información la cruzamos con el total de cartera colocada en Cuenca, tanto sistema financiero, público como privado, nos da una cifra que no excede los 5.000 millones de dólares. Pero en Cuenca, las empresas domiciliadas en Cuenca compran a otras empresas insumos, materia prima, etcétera, por 6.000 millones, lo procesan, generan empleo, agregan valor y venden en 9.800 millones. Y el financiamiento es cercano a 5.000 millones. Entonces, ahí podemos ver en este ejemplo la oportunidad que existe, ya que vemos compras más ventas, hablamos de alrededor de 16.000 millones, y lo que se está financiando son alrededor de 5.000 millones. Probablemente existen oportunidades justamente para profundizar esa necesidad o ese movimiento, ese volumen de negocios que está teniendo, como menciono, en este ejemplo Cuenca, ¿no? Y si queremos ver cuáles son esas principales actividades en Cuenca, un ranking lo tenemos acá. En seres domésticos, de todo lo que es vehículos, lo que es alimentos, aquí tenemos otros productos, materiales para la construcción, fabricación de aparatos de uso doméstico. Vemos el tamaño de mercado, en efecto, aquí tenemos lo que es el grupo Marcimex y su fabricación a través de Indurama, y así sucesivamente. Veíamos también un ejemplo importante en lo que tiene que ver con Santo Domingo, ¿no? Como ejemplo. Y aquí vemos en Santo Domingo sus principales actividades, ¿no? Entonces crece un 74% cacao, cultivo de plantas con las que se preparan bebidas, que es cacao. Y un crecimiento muy importante, podemos ver que estas principales actividades en Santo Domingo le dieron un crecimiento en ventas de alrededor de un 21%, ¿no? Tomando todo lo que es ventas y exportaciones. Y dentro de eso, sus principales actividades. Venta de combustibles. Aquí tenemos la parte de cacao. Tenemos un tema de cría de aves de corral. Y así, la data que hemos venido analizando siempre a nivel de sectores económicos, la podemos bajar a nivel del comportamiento de cada uno de los cantones, ¿no? Y para validar lo que veíamos en cuanto a la parte de minería, aquí tenemos lo que es Yansasa, ¿no? Y en efecto, el componente importante es la extracción de minerales metalíferos. Eso también genera importante transporte, obviamente para transportar hacia los puertos para exportación, materiales de construcción, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nuevamente debemos invitar a la provincia de la SUAY para hacer un análisis en efecto técnico, expertos en minería. Sabemos que donde son muy expertos en minería es Canadá, es Australia, para que nos hagan informes específicamente técnicos objetivos de ver si en efecto va a tener ese impacto en el agua en la provincia de la SUAT, o si estamos dejando una oportunidad muy importante pasar, ¿no? Entonces, eso es brevemente, quería compartir un poco algunos ejemplos de distintos sectores que podemos ir profundizando de manera importante, ¿no? Entonces, eh, regreso y vamos a ver aquí ya cada uno de los sectores. Entonces, siempre es muy relevante el sector de la construcción. Aquí lo podemos ver, su crecimiento de 10%, y el mayor peso está justo en el sector de construcción de edificios, que es la parte privada. Aquí están edificios, comercios, temas industriales, temas comerciales, que vamos a hacer un zoom también más adelante, lo que es carreteras, otros servicios públicos, etcétera, y se ve un crecimiento de 10.3. Y siempre lo analizamos de la mano de la materia prima, como cemento es lo primero,
y acero. Entonces, estos crecieron un 14% este año versus la contracción de 4% en el anterior, y lo que tiene que ver con acero también un 14% versus una contracción de 6% en el periodo del 24 y acá positivo el 25. Entonces, claramente es un sector que analizado desde distintas ópticas presenta este importante crecimiento, ¿no? Y vemos aquí las ventas mensuales de acero. Siempre el acero tiene una estacionalidad de ventas a finales de año, al igual que cemento. También se ve estos picos. Y si es que unimos producción de cemento, aquí podemos ya ver en miles de toneladas métricas, claramente está en términos anuales, pasó de 4.5 millones a 4.9 millones, ¿no? Un crecimiento importante de 10% en producción, y veíamos un 14% desde la óptica de ventas, ¿no? Entonces, ese es el número, alrededor de 5 millones de toneladas métricas en lo que tiene que ver con cemento. Y viendo ya las tendencias, aquí tenemos cómo venía negativo construcción en el 2024 y presenta esta tendencia favorable hacia el 2025. Y lo mismo con actividades inmobiliarias, ¿no? Aquí lo que les mencionaba, el punto de quiebre fue abril. Venía con esta tendencia hasta abril, lo que es actividades inmobiliarias, y se ve este crecimiento importante. Por ahí por septiembre un poco se ralentizó y nuevamente presenta este cierre hacia lo que es diciembre, ¿no? Entonces vemos alrededor de 3.500 millones de dólares en actividades inmobiliarias, que mucho de esto tiene que ver con plazas comerciales que generalmente se manejan bajo el concepto de concesión, y esto es lo que vemos acá. Cemento, ya hemos visto la tendencia con recuperación, y acero de igual manera. Entonces, este es el resumen o la foto en lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Y los afines, como ferreterías, también presentan un crecimiento de 15% versus -1% en el 24, pinturas un 12% versus -8%, elaboración y fabricación de productos de madera crece un 5% y estaba negativo 6%, y algunos tipos de acabados como pisos, como refractarios, como morteros, impermeabilizantes, vemos también un crecimiento de un 7.4% con el resumen en lo que tiene que ver estos productos. Todos están con una tendencia completamente positiva y favorable, y esta es justamente la sinergia con la que está arrancando este año 2026. O sea, más adelante puede que se mantenga ya ese ritmo, por lo que al final del año estamos estimando un crecimiento de un 2%, ¿no? Entonces, es lo que tenemos. Y otro factor importante que vemos son los permisos de construcción. Esto lo tomamos de manera referencial. Estos datos del INEC está lo último disponible al tercer trimestre del año anterior, y por alguna razón no han reportado la data de quinto. Entonces, aquí tenemos a nivel nacional justo el segundo trimestre, que es abril, el repunte en permisos de construcción y número de viviendas a construir, ¿no? Ahí este despunte. Lo desagregamos, Guayaquil, Cuenca, con una tendencia muy favorable. Hemos visto Cuenca, el crecimiento de varios nuevos proyectos y constructores, ¿no? Como lo es Campana, como lo es también Uribe, con algunos proyectos muy relevantes en estas ciudades. Y es justamente esa tendencia que lo estamos viendo. Guayaquil y Cuenca está con este ritmo y con este dinamismo. En Cuenca ya hay proyectos que están bordeando los 2.800, $3.000 metro cuadrado, que eso no se lo veía anteriormente en Cuenca. Y claro, es por las bondades de esta ciudad. En cuanto a turismo, en cuanto a la parte gastronómica, y algo muy importante, una percepción relevante en lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Entonces, son esos factores. Y acá algunas otras ciudades, ¿no? Podemos ver, Santo Domingo, veíamos el crecimiento en la parte económica
en ventas un 20% liderado entre algunos otros por el tema que tiene que ver con cacao y también en la parte de permisos y viviendas a construir. Aquí tenemos San Borondón creciendo y ligeramente hacia abajo en el último trimestre lo que es de Daule. Y ciudades más pequeñas tenemos aquí claramente disminuye Ambato, pero lo que es Loja e Ibarra vienen con una tendencia al alza. Entonces, nuevamente analizando tendencias, vemos aquí el desarrollo del sector inmobiliario. Y simplemente para ver esa diferencia entre Quito y Guayaquil, aquí compartimos el precio por metro cuadrado de venta de vivienda, una tendencia al alza en lo que tiene que ver con Guayaquil. En Guayaquil vemos que existe mayor movimiento y mayor dinamismo, mientras que en Quito la tendencia ha sido plana. Sí hemos visto que el año anterior, tanto en Quito como en Guayaquil, hubo mayores absorciones y vemos aquí ligeramente esta una ligera crecimiento del precio en lo que tiene que ver con Quito, pero es más notable lo que tiene que ver en Guayaquil. Y eso hemos querido compartir solo un indicador, ¿no? Que es oficinas. Y aquí tenemos Quito, cuál es el valor promedio de venta en metro cuadrado, un comparativo 23 con el 25, y vemos que en los sectores de Quito per se se mantiene o una ligera baja, tal vez lo que es del sector del Batán crece ligeramente, pero donde está el crecimiento importante en mercado de oficinas es en Cumbayá, en Tumbaco y en Los Chillos, en los valles. Pero ojo, es muy puntual, ¿no? Aquí estamos viendo cómo ha evolucionado un poco el precio del 23 al 2024, entonces vemos aquí esta ligera contracción y algunos sectores donde sube el precio, son precios promedios de oficinas y actualmente estamos viendo, en ejemplo, en Cumbayá, el proyecto Auki, justo un minuto de la Ruta Viva, ya tiene todas sus unidades comercializadas, 100%, al igual que para lo que es tema comercial, creo que queda un par de unidades, pero todo bien. San Patricio también entiendo que está con una tendencia importante en lo que es consultorios, en lo que es oficinas, están desarrollando un par de proyectos nuevos en la avenida Pampite, justo frente al Office Center. Entonces, hay una demanda ahí, pero muy puntual. Esto no quiere decir que todos vamos a construir oficinas, porque con lo que está ahorita tal vez ya se cubre la demanda, pero este es el comportamiento. Y si vemos Guayaquil, regreso a Quito, vemos un precio promedio alrededor de 2.000, 2.100 el metro cuadrado. En Guayaquil, ese precio promedio bordea los $3.000 por metro cuadrado en oficina, ¿no? Como un ejemplo, y sectores con importante nivel de crecimiento, San Borondón, antes del kilómetro 10 crece un 10%, después del kilómetro 10 un 7% y vía la costa crece un 26%. Aquí puntualmente lo que es San Borondón antes del kilómetro 10 está impulsado por un tema de seguridad, ¿no? Muchas industrias que tenían su plantación en Durán están cambiando la parte administrativa y sus oficinas hacia ese sector por temas de seguridad. Entonces, un pequeño ejemplo del comportamiento en el sector inmobiliario en Quito y Guayaquil. Y tal vez un resumen de cómo vemos ahora el 2026, cuál ha sido su comportamiento en estos 2 meses en lo que es Quito y Guayaquil. Vemos en el segmento residencial y comercial. En Quito hay un mayor dinamismo, sobre todo en arriendos, rotación de departamentos, los compradores son más analíticos y vemos un buen movimiento en zonas urbanas y valles, ¿no? Como digo, esta es la generalidad, podemos ir específicamente a nivel de cada sector y producto, que con mucho gusto eso lo podemos trabajar ya en uno a uno con las personas que tengan interés. En Guayaquil sí vemos un mercado más estable en ventas, veíamos la tendencia del precio por metro cuadrado, hay un importante movimiento en casas dentro de urbanizaciones y la decisión está enfocada en seguridad y entorno, con precios competitivos. En el segmento comercial hay buen movimiento en arriendo de oficinas pequeñas y consultorios. Las áreas cada vez son más pequeñas, por eso las empresas buscan optimizar
costos y en locales comerciales con buena ubicación siguen activos. Acabo de mencionar, ¿no? Justamente aquellos en Cumbayá, con que la venta comercial es ligeramente más lenta que el arriendo a nivel general, con una tendencia de reactivación progresiva, con decisiones financieras muy analizadas. Eso es lo que estamos viendo en Quito. En Guayaquil hay un gran movimiento de locales comerciales y bodegas. Como mencioné, zonas estratégicas mantienen demanda estable, como lo que es Villalpán, justamente el San Borondón más allá del kilómetro 10, sobre todo con OFI bodegas. Pues vemos inversionistas que buscan rentabilidad en propiedades arrendadas, mayor estabilidad en contratos comerciales. Al final del día, el movimiento comercial en Guayaquil es más sólido y más constante que en Quito, en la parte comercial puntualmente, ¿no? Y a nivel general, sí vemos un mercado dinámico con arriendos residenciales y oficinas pequeñas. En lo que es mercado secundario, hemos visto en el último trimestre del año anterior, ejemplo, ciertas propiedades con 3, 4 ofertas en firme. O sea, sí existe ese movimiento. Y Guayaquil lo vemos más estable y un buen componente comercial en locales y bodegas, ¿no? Ambos mercados vemos que el precio tiene que ser el correcto, la ubicación es clave, una ubicación estratégica, y los cierres se dan entre 60 y 120 días en locales comerciales. Entonces, este es un breve resumen del sector inmobiliario. Vamos a analizar brevemente otros sectores para ir terminando y llegar a preguntas. Un sector automotor con un crecimiento de 13%. Vimos autos en unidades, cerraron en 15%. En ventas vemos que está en 14% el crecimiento, ¿no? Versus la contracción del año anterior. La parte de combustibles también crece. Transporte, como lo he mencionado anteriormente, la prueba ácida de la salud y el movimiento de la economía es el transporte de carga por carretera, porque si es que se están comercializando más productos, se están produciendo más, hay que llevarlos a los canales de distribución o a los puertos para exportar, o si es que las importaciones vienen creciendo, como lo vimos, hay que movilizar esos productos de los puertos hacia los puntos de fabricación. Y claramente se ve un 14% de crecimiento en transporte de carga por carretera versus un 5% en el año anterior. Entonces, sin duda es una prueba ácida de cómo está avanzando la economía y la producción en el país. Y aquí lo tenemos. La tendencia en autos nuevos fue negativa el año anterior, incluso hasta el primer semestre de este año. Luego pasa el terreno a positivo y el comportamiento que vimos, un crecimiento de un 14%. De igual manera, autopartes también estaba ligeramente negativo y existe esta recuperación. Transporte de carga por carretera siempre ha estado positivo, se venía ralentizando y aquí también vemos esta recuperación. Y transporte de pasajeros, transporte aéreo de pasajeros venía flat y se ve una ligera recuperación en cuanto a estas actividades. Vamos al mundo del retail, ¿no? Aquí vemos un 9% de crecimiento, el año anterior fue un 10%, todo lo que es alimentos, obviamente prácticamente se mantiene. Aquí tenemos supermercados, un crecimiento de un 7% y tiendas, un crecimiento de un 17%. Mayor crecimiento en tiendas, ya que en esta categoría se encuentra el hard discount, como Tutti, ¿no? Que ya bordea los 830 puntos a nivel país y están clasificados aquí. Aquí se ve ese 17% de crecimiento. Farmacias, también un 10% positivo versus una contracción del 2%, y perfumes también un 10% que viene creciendo, ¿no? Entonces, todas las categorías se ven positivas. Aquí está la tendencia de supermercados, lo que tiene que ver con perfumes, prendas de vestir y acá farma. Aquí es interesante ver prendas de vestir, aquí está el total. Si esta información la desagregamos a nivel de contribuyente, empresa o persona natural, en lo que tiene que ver personas naturales, que quizás son negocios más pequeños, presentaron en el segundo semestre de este año una recuperación del 9%. Y esto lo menciono porque es muy relevante para este sector textil, dado que justo fue en junio del año anterior que entró la tasa de $20 al 4x4. 4x4 venía creciendo de forma exponencial
¿no? Crecimientos mayores que llegaban casi ya al 190%. Y obviamente a través de la tasa esos crecimientos ya bajaron porque la gente que no quiere pagar los $20 de tasa. Y obviamente ese efecto que tuvo para este sector puntual, que es el textil, donde son artesanos y son personas naturales, tuvo un crecimiento en el segundo semestre de un 9%. Entonces, esa tasa para favorecer la industria local, para cuidar la industria textil, tuvo ese factor para dinamizar en un 9%, como digo, en aquellos negocios que son personas naturales. Y por el lado de farmacias vienen con este crecimiento importante, que ya las farmacias no son únicamente farmacias, ya vemos que también son tipo tienda de conveniencia, porque también le venden artículos tipo de comida, aguas, bebidas soft, etcétera, que eso ha impulsado de manera importante también su venta y una apertura grande que ha tenido en cuanto a puntos de venta. No, entonces aquí tenemos prendas de vestir, un crecimiento de 1.5 a nivel global, electrodomésticos un 13%, tuvo buenos resultados, ya vamos a ver el Black Friday y sin duda este año con el Mundial tendrá, ya sabemos, el pico que tienen este sector en años de Mundial de fútbol. Y hogares también un crecimiento importante con un 12%. Entonces, analizamos justo aquí está electrodomésticos, lo que decía, aquí está el pico de Día de la Madre y luego acá tenemos el pico de fin de año, ¿no? Black Friday principalmente. Muebles y hogar con tendencia positiva. Y ya vamos a analizar restaurantes y hoteles en la siguiente lámina, pero aquí las tendencias, ¿no? Positivas, cierra más de un 10% y de igual manera acá cierra más de un 10% en lo que es hoteles, ¿no? Todos con una tendencia favorable. Salud, vimos entre los principales sectores con un crecimiento del 13% y acá están restaurantes y hoteles, ¿no? Un 10% de crecimiento en lo que es restaurantes, un 9% en lo que es hoteles. Entonces, todas estas actividades vienen con una importante dinamización. Alimentos, de igual manera, un 4.5%, cae un poco lo que es de elaboración de azúcar y aquí tenemos la parte agrícola, donde camarón ejemplo, tenemos aquí acuicultura, crece un 15%, al igual que cultivo de frutas. Aves de corral disminuye levemente y aquí está la parte de cacao. Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas, un crecimiento fuerte en el 24 con el precio del cacao que estuvo alto y ahora igual crece un 25%, ¿no? Muy alineado parte del sector agroexportador. Y aquí algo de alimentos, ¿no? Los balanceados vienen creciendo, estos balanceados, todo lo que es balanceados para elaboración de animales y esos animales luego son para consumo humano. Aceite de grasas también viene creciendo, pescado y aquí está acuicultura, camarón que lo mencionábamos anteriormente en cuanto a la parte de venta local, ¿no? Tenemos aquí que bordea los 5.000 millones, con este gran crecimiento. Entonces, eso es lo que teníamos para compartir con ustedes hoy día. Simplemente confirmar las previsiones desde la óptica del Banco Central es un 1.8 de crecimiento para este año. Ya vimos las cifras del Banco Mundial, son un 2% de expectativa y hacia el 2027, 2028 y 2029 crecimientos de alrededor de un 2.5, 2.6, como los viene estimando el Banco Mundial. Entonces, eso es lo que quería compartir, Diego, con ustedes. Si alguien tiene alguna consulta o si alguien quiere hacer un Zoom, de hecho, como vimos el tema de Cuenca o el tema de Santo Domingo o de Yantzaza, con mucho gusto podemos profundizar, ya que a ese nivel podemos llegar con toda la data para análisis sectoriales. Oh, gracias, mi querido Gonzalo. Espectacular como siempre. Creo que tener data o información ya mucho más disgregada ayuda a la toma de decisiones. Antes de avanzar, sí quiero agradecerte inicialmente la presentación y el video de esta charla. Por cortesía de Gonzalo, la vamos a compartir a todos los asistentes. Tenemos 315 este momento. Llegamos a tener 336 personas en el máximo momento de la charla. Otro récord, mi querido Gonzalo, es
creo que es un tema que llama mucho la atención. Simplemente un par de comentarios. Primero, agradecer a Constructores Positivos, Henry Yandún, que lo veo por aquí, y felicitarles. Cubiec es la primera empresa en obtener el certificado de carbono neutro en Ecuador. Y realmente si desde el punto de vista de construcciones se lo ve, pues muchos de los créditos que hoy día el sector financiero está otorgando viene atado a fondos de bonos verdes. El tener este tipo de productos dentro de instalaciones permite seguir generando esa certificación con la cual se cascadea hacia financiamientos que realmente están empezando a presentarse de una forma mucho más eficiente para los empresarios y constructores. Va a haber una charla esta noche hay una charla de constructores positivos. He sido cordialmente invitado. Voy a estar participando en un networking de promoción, desarrollo y financiamiento inmobiliario. Agradezco a Gandhi Burbano, a todo el directorio esta es una primera charla y lo que se quiere es generar un espacios de networking de sector constructor. Bueno, Mercapital sigue siendo líder en notas de crédito a nivel nacional. Tenemos aproximadamente un 13% de market share. Son más de 30 casas de valores. Seguimos liderando eso. Si alguien desea negociar notas de crédito, pues manejamos las dos puntas, compra y venta, por lo cual nos permite ofrecer esa solución de forma rápida. No les robo mucho tiempo, simplemente agradecerles, como les dije, hay varias personas aquí, varios ejecutivos conocidos. Diego Ponce, está Carlos Andrés Tamayo, Cris Cajiao, qué gusto, Cris, que nos acompaña, Esteban Proaño, Fernando Martínez, Freddy Araquio, un fuerte abrazo, mi querido Freddy, qué gusto verte por acá. Héctor Núñez desde Guayaquil, Hernán Escudero, Patricio Solines, Jorge Segovia, José Tobar, Juan Fernando Cárdenas, gran empresa que estás manejando el tema financiero, mi querido Juan Fernando. Lili Villasís, Marcelo Pérez Danda, Pablo Vergara desde sectores muy específicos. Realmente Mercapital quiere seguirles apoyando en toma de decisiones. Vamos a entrar para las personas que ya saben cómo es el proceso. En la parte inferior hay una sección de preguntas y respuestas. Voy leyendo las preguntas y se las paso a Gonzalo para abrirlas. Eh, Muchas gracias. Vamos a ir leyendo un poco en orden y vamos viendo si existen preguntas muy interesantes, pues nos saltamos. Adriana Vázquez, buen día, disculpe. Perdón, esto estaba el micrófono, parecía que Adriana no podía escuchar, pues luego ya se lo mejoró, o ella lo solucionó. Diego Valdivieso, ¿se tienen proyecciones cuántos serían los ingresos netos para el país por la actividad minera para los próximos años? Pero como vimos, estamos viendo de un nivel de exportaciones que ya bordean los 4.000 millones de dólares. Eh, en el corto plazo, actualmente en este año, estamos viendo que entraría ya en explotación lo que es tanto cangrejos como cascabel y tal vez también curipamba. Entonces, sin duda, podemos ver que quizás hacia el 2030 el nivel de exportaciones que podría generar este sector es duplicarlo, ¿no? Nuevamente hay que ver los incentivos que también presenta el gobierno, porque sí hemos visto que la tasa minera que el gobierno la implementó con el objetivo de limitar o de tener recursos para pelear a esa minería ilegal es alta y eso puede ahuyentar la inversión, la inversión extranjera para que lleguen nuevos proyectos. Incluso algunos de los que están aquí en el pipeline, puede ser que con esa tasa minera pues se desmotiven y vayan a buscar temas de minería que puede ser en Perú o que puede ser en Chile, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Si bien el presidente ha dicho que quiere que, o sea, nuevamente ya se abre el catastro, pero también existe, hay que dar esos incentivos, ¿no? En cuanto, y eso por un lado. Y por otro lado, existe ya una tasa por hectárea en la cual Ecuador es el más caro comparado con Perú y Chile. No recuerdo los números exactos,
pero es más caro, entonces eso también puede desincentivar. Y de hecho, cuando se presentó esta tasa que se aplicó desde el año anterior, tanto el gremio y la Cámara de Minería no estaban de acuerdo y estaban gestionando un poco de lobbying y relaciones públicas con el presidente. Entonces, de eso también hay que estar atento, pero el potencial es enorme. Si hablamos de inversión extranjera directa, lo que tiene que venir con los proyectos en pipeline excede los 15.000 millones de dólares, ¿no? Y eso podría ser una inversión de aquí hasta el 2032 o algo así, pero es importante también incentivar para que lleguen más proyectos y que sean condiciones justas, ¿no? Y justas, y también estamos compitiendo para atraer esa inversión con los vecinos, pero el tamaño puede llegarse a duplicar quizás en el mediano plazo y incluso puede llegar a ser más aún, ¿no? Hay expertos que dicen que podría llegar a ser más aún que el petróleo, y se lo ve, está en 4.000, si se duplica ya va a estar más alto que el petróleo, pero esas son las expectativas y es muy interesante, como lo estamos viendo aquí, o sea, en este ejemplo de Yansas es muy claro, minería, transporte de carga, construcción, etcétera. Y luego vienen otras actividades ya más indirectas, como atender a esas personas que van a trabajar ahí, etcétera. Otra ciudad que ha tenido un crecimiento importante, y si bien no existe minería ahí, pero es tránsito para llegar justamente a Mirador y Fruta del Norte, es Loja, ¿no? O sea, obviamente, el aeropuerto más cercano es el que está en Catamayo, cerca de Loja. Entonces, el fin de semana, estas personas que están trabajando ahí en que están ya explotando estas minas, van hacia Loja, y el crecimiento que hemos visto en Loja en sus distintas actividades de entretenimiento, de restaurantes, de alojamiento, etcétera, está derivado justamente por el impulso que tiene como ejemplo la actividad minera. Y lo que vemos es que se está concentrando de manera importante en la zona de la cordillera del Cóndor y en lo que tiene que ver junto con el sur del país. Entonces, y sin duda un sector de gran impulso con la minería es, como vemos acá, el sector de la construcción también. Ujú. No, gracias, Gonzalo. Sí, y tomé nota del tema de minería. Pasa del año 2022 de 2.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares en el 2025. Realmente es una industria que va a afectar positivamente la economía. Y Diego Valdivieso hace la pregunta con respecto a Loma Larga. Loma Larga tuvo el problema con los grupos ecológicos, pero Ambientalistas. sí, hay muchísimas más puntos y células de minería en Ecuador. Este es un segmento que, si los empresarios empiezan a visualizar todos los negocios satélites que una minera grande opera, pues se van a dar cuenta que hay muchísimas oportunidades. Por mis trabajos anteriores estuve en Chile, vi de cerca cómo es el negocio de minería grande, y realmente eso genera muchos negocios para empresas serias que tengan altos estándares en temas de ambientales y en temas de manejo de la operación. Entonces hay una muy buena oportunidad para algunos empresarios ahí. Y Mateo Sí, Andrade, ahí, ahí, sí, dale, ahí, dale, perdón, Solito. perdón que te interrumpa, Diego, ahí el punto es, o sea, yo sí me gustaría que quizás a través de los mismos, un gremio como constructores positivos podría ser, invitar a la provincia de la SUAY a tener análisis técnicos objetivos de expertos que pueden ser australianos, canadienses, y ver cómo se puede maximizar la exploración y la explotación, de igual manera maximizando el cuidado ambientalista. Estoy seguro que sí hay, y a mi criterio lo que se ha manejado actualmente en la provincia de la SOAY es netamente político, sin observar los datos que hemos visto acá en Yansasa y en el Pangui, ¿no? Y obviamente toda esa nueva inversión minera, esa industria, va a generar muchos trabajos indirectos y actividades, como es el sector de la construcción, ¿no? Y claramente lo que es constructores positivos no están enfocados únicamente en la parte residencial,
sino en todos los ámbitos de la construcción. Entonces ahí para lo que es minería también requiere un fuerte componente constructivo y mientras más proyectos vengan es mayor beneficio para muchos sectores, como bien lo acaban de mencionar el ejemplo de Chile y obviamente eso va a beneficiar a todos. Entonces creo que como decimos, creo que está dejando pasar una oportunidad la provincia de la SUAY en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su recaudación tributaria a futuro, empleo, desarrollo de las comunidades, y puede ser que esté dejando plata sobre la mesa. Ujú. Eh, Mateo hace una pregunta de la producción minera, si un ajuste al baja en el precio va a reducir la producción. Y aquí, Gonzalo, solo para completar esto, este tipo de inversiones son a largo plazo. O sea, las Ujú. empresas no vienen para invertir y ver el negocio a corto plazo, invierten a largo plazo y realmente son proyectos que no para la inversión. Y ellos, es así el modelo. Entonces, no es un tema de mejora o baja el precio, ellos invierten o no. Realmente cuando entran no paran la inversión y siguen ejecutando el proyecto. Gracias, Mateo. Sigamos con la siguiente pregunta. Te la paso, mi querido Gonzalo. Juan Carlos indica, por favor, si puedes indicarnos las perspectivas del turismo en 2026. Ok, el año 2025 sin duda fue positivo en cuanto a turismo y creería que, que este año 2026 va a tener una tendencia similar. Eh, es real y no podemos tapar el sol con un dedo en cuanto a temas de inseguridad que existen, pero el mejor ejemplo que tenemos ahí es Cuenca, ¿no? Cuenca es increíble el crecimiento que tiene y el turismo y quizás voy a una actividad que está muy relacionada a lo que es el turismo, tiene que ver con la parte de restaurantes, como un ejemplo. Entonces, quiero ahorita poner déjenme aquí para compartir, es para compartir un ejemplo muy puntual de cómo viene creciendo el turismo y el tamaño que este representa. Como ejemplo, quiero mencionar la parte de Cuenca, por lo que hemos visto el importante desarrollo que ha tenido Cuenca y le mencionamos justamente en la parte turística y por el hecho que han manejado bien la parte de seguridad, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo la actividad de restaurantes, que es lo que estoy justamente poniendo acá, que es una actividad, podemos ver la parte también hotelera, etcétera, podemos ver cifras que nos van a sorprender y justamente quiero hacer aquí este ranking, ¿no? Para ver un crecimiento importante. Y aquí tenemos de ejemplo Cuenca. Aquí estamos viendo una data de restaurantes como un ejemplo. Restaurantes generan o vienen también por parte de una actividad turística y tenemos aquí ejemplo en Cuenca, ¿no? Un crecimiento de 10% en Cuenca. Estamos hablando que el tamaño de mercado en restaurantes en Cuenca son 124 millones. A nivel país hablamos de más de 2.500 millones con un crecimiento del 9,4%. Y ese es el tamaño que vemos. Entonces, los restaurantes que están en Cuenca venden 124 millones, probablemente compran en insumos alrededor de 70, de 80 millones de dólares. Y eso es una actividad muy relacionada al turismo. Estoy hablando en ejemplo turismo local. El ejemplo de los últimos dos feriados. El feriado de fin de año, un nivel de ocupación muy alto en la playa, en ciudades como Cuenca, por su atractivo turístico, por su atractivo gastronómico, y las cifras fueron en menor escala, pero también fueron muy favorables. Las cifras del feriado de Carnaval 2026 fueron mejores a las del Carnaval 2025. Entonces ahí estamos viendo un tema de turismo local. Y así podemos ver acá, Manta. Miren, Manta en esta categoría crece un 47%, ¿no? Tenemos acá Machala que crece un 16% y así como ejemplo podemos verlo. Entonces, sin duda existe
un potencial, creo yo, que se va a mantener en la parte turística y ahí sí es una tarea muy importante del gobierno en ir mejorando la parte de seguridad, que eso es clave justamente para tanto para el turismo nacional como el turismo internacional. Perfecto. Gracias, mi querido Gonzalo. Hay una pregunta que se van repitiendo y es creo que es importante. ¿Cómo ves tú este efecto de los aranceles entre Ecuador y Colombia? ¿Qué sectores son los que tú identificas que pueden tener mayor efecto positivo o negativo? A ver, al final del día, esta guerra arancelaria Ecuador-Colombia, el consumidor es quien va a perder, porque tanto los consumidores colombianos como los consumidores ecuatorianos vamos a pagar un 30% adicional en ciertos productos, ¿no? Por un lado. Y quienes van a ganar es lo que estamos viendo, ¿no? El crimen organizado, porque ese es de esa manera hasta que se peleen Ecuador con Colombia por los aranceles. Yo creo que quizás se puede llegar a lo mismo sin que los aranceles sean los que estén de por medio, porque eso al final del día somos los consumidores quienes tenemos que pagar. En un producto importante que nosotros, que Ecuador exporta a Colombia es, por poner un ejemplo, arroz. Entonces va a tener que buscar otras opciones. Los productores de arroz van a tener que buscar otras opciones para colocar su producto, porque con ese arancel obviamente va, va a ser más costoso, ¿no? Entonces ahí creo que ya es un tema más político y que se está viendo que a través de los aranceles se le podría llegar a solucionar y mi respuesta creería que no es por ahí. Va a haber un impacto, como digo, económico en los consumidores, pero tal vez este tema de falta de seguridad por el narcoterrorismo, por los grupos de crimen organizado, es más bien un tema que hay que tratarlo a nivel regional, porque es un problema no únicamente de Colombia hacia Ecuador, sino en toda la región, ¿no? Vimos lo que pasó Sí. el fin de semana en México, y sin duda es muy preocupante, pero creería que es algo que tiene que llegarse a solucionarse y no creo que va a durar mucho, no debería durar mucho más porque estamos perdiendo claramente los consumidores, tanto de los ecuatorianos como los colombianos, al subir los precios. Nosotros importamos bastantes medicinas y fármacos de Colombia, con lo cual se va a encarecer esos productos. Entonces, al final del día, como digo, quienes perdemos vamos a ser los consumidores y quienes van a ganar van a ser estos grupos irregulares que mientras dure la pelea, pues obviamente van a estar con, van a seguir con sus actividades normalmente, porque yo creo que es otra estrategia la que se debe trabajar más a nivel regional, como una estrategia de toda la región. Interesante la pregunta porque también abre el análisis para empresas que son productoras locales. Estuvimos como Mercapital hace unas semanas con el equipo financiero y el CEO de Nestlé y justamente empezaron a salir este tema de aranceles y ellos lo veían como una oportunidad de colocar más producto de forma local, porque hay mucha producción también que llega de otros países, principalmente Colombia, con respecto a galletería, por ejemplo, topando un ejemplo. Entonces, depende de la industria y obviamente hay industrias que se van a ver fuertemente impactadas, sea por el lado negativo o sea por el lado positivo, pero no es bueno, como dice Gonzalo y muy alineado con él, pues no gana nadie en una guerra comercial y Nadie. realmente ojalá se solucione. Sí, gracias por la Y ahí te pregunta. digo, nosotros Ujú. hemos conversado con algunos clientes y claro, no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero están analizando otras opciones, ¿no? Importar para aquellos productores que traían materia prima de Colombia, están pensando importar de Brasil, importar de China, entender el costo.
Entiendo que la última semana de enero se movió de manera importante la frontera, justamente antes del arancel, y algunos están con stock hasta febrero o mediados de marzo, pero mediados de marzo ya es en 2 semanas. Y después, Sí, entonces, el impacto se lo va a empezar a sentir. Quizás en febrero no se lo sintió mucho porque puede que tenían inventarios, pero a partir de marzo creo que ya uno lo va a empezar a sentir, a menos de que lleguen a un acuerdo. Ahora, como digo, es cierto el tema de que Colombia ha descuidado su frontera, pero creería que no es, esa que no es la manera, ¿no? Hay que tratarlo de otra óptica. Y es muy importante tener presente también que son 3 meses más que hay elecciones en Colombia, si no me equivoco. Es mayo, creo que es mayo las elecciones en Colombia, y de lo que están los sondeos, al menos por ahora, el candidato de la línea de Petro no ganaría, sino sería por el lado de más de derecha, ¿no? Entonces, ese es otro tema que habrá que analizarlo. Pero sí, hay muchos clientes y empresas que están muy preocupadas por esto, y puede ser incluso que se sube el arancel, ¿no? Que ya no está en un 30, sino que no se lo está analizando en subirlo. Entonces, sí, sí es un problema muy, 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 muy importante, y que de hecho eso también podría impactar o va a impactar el tiempo que esto dure en el desempeño económico del país a finales de año. Se estima un 2%, pero esto puede que sea negativo. Si bien por el lado de la emisión de los eurobonos fue muy positivo, ese push que le dio justamente, y ese alivio que le dio a las cuentas del gobierno, porque movió el lazo, le movió hacia el 34 y el 39, y ya no paga lo que tenía que pagar en el 2026 en amortización de esos bonos. Fue un buen push justamente, pero por este lado, sin duda, nadie va a ganar. O sea, los consumidores al ujú. menos no van a ganar y nos vamos a perder. Sí, no, de acuerdo. Por interno me escribió un gran amigo, Freddy Araque, y me hizo acuerdo que algunas personas no recibieron la presentación y el material de Alberto Acosta, que normalmente hacemos la presentación de Alberto para ver algunos temas políticos como apertura, y luego casi de inmediato hacemos la de Gonzalo. Vamos a reenviar nuevamente las presentaciones y los videos para que los tengan y visualicen varios puntos que lo presenta tanto Alberto y que Gonzalo lo presenta a nivel detallado por cada uno de los segmentos de mercado. Y te tomo la palabra, mi querido Freddy, para ver si consideramos un webinar en algún momento. Súper. Seguimos con las preguntas. Voy a ir pasando aquí. Volvemos al tema de la construcción. Pablo nos envía 3 preguntas. Dice, ¿cuántas unidades construidas en Quito existen actualmente versus el año anterior? ¿Y cuál es el ratio de unidades versus demanda? Si tienes el tema de absorción, puede ser como interesante. Absorción es cuántas unidades se colocan en el mercado, y el modelo de negocio de construcción es un poquito distinto al de la venta normal de facturación y se llevan el producto. Si lo tienes, mi querido Gonzalo, sería Sí, bueno porque ahí eres experto en el sí, tema. sí, es importante tomar en cuenta que los números que vimos acá, ese crecimiento de construcción del 10% que lo veíamos, es lo facturado, no es las ventas, al igual que en todos los otros sectores. Pero lo que acaba de mencionar Diego, en acero o en cemento, que es la materia prima, el momento que yo vendo 2 toneladas, facturo el 100% de esas 2 toneladas en el momento de la venta. La forma de pago es distinto, ¿no? Como vendrá, pero yo facturo el 100% de las 2 toneladas. En el sector de la construcción, cuando yo vendo una casa o me contratan para un puente o para una carretera, no facturo el 100% en ese momento. Si es que es una casa, facturaré quizás lo que me reservan, un 1 o un 2%, a diferencia de que acero y cemento sí facturo el 100%. Si es que es un puente, facturaré el 10%, y conforme avanza la obra me van pagando. Entonces, en el sector de la construcción, conforme avanza la obra, se va facturando y se va pagando. Entonces, ese 10% de crecimiento que vemos es producto de todas las ventas que se dieron en este año, en algunos casos
por reserva de ventas. En otros casos ya ventas que se hicieron de casas hace 2 años o 2 años y medio ya se entregaron y ahí se factura la diferencia, que generalmente es un 80-85%, porque la diferencia porque es lo que se financia, ¿no? Es el banco, la entidad financiera le pide un 15% y lo que se factura el 85% al final ya es el crédito con las obras. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, todos los dólares que hemos visto que se han facturado en el 25 no significa que todos corresponden a casas vendidas en ese momento. No, depende del estado de la obra. Y por otro lado, hemos visto históricamente que en Quito existen alrededor de 22.000, 25.000 unidades que se están desarrollando en unidades residenciales, en ventas. Esas 25.000 no es que se desarrollan y se venden anualmente. Ese es el stock, ¿no? El stock perdón, ese no es el stock. Esas son las unidades totales que se están desarrollando y se demoran en desarrollar alrededor de 33, 35 meses, 3 años. De esas, el stock más o menos son 9.000 unidades. 9.000, 10.000 unidades, que es el stock disponible para clientes que quieren comprar una vivienda, en tal sector, a tal precio, etcétera. Y esas unidades se venden a nivel de absorción que nosotros vemos que sí creció en el 2025 y llegó a 1.22 unidades vendidas mes por proyecto. 1.22 por proyecto. Como vemos que en Quito más o menos son 600 proyectos, hablamos que 600 unidades por 1.22 más o menos son alrededor de 700 unidades al mes que vende Quito. Multiplicamos, son alrededor de 7.000 unidades, más o menos, ¿no? Ese es el comportamiento que vemos en cuanto a las unidades. Ese es el mercado de Quito. Hay zonas como el norte central que venden quizás 4 unidades al mes por proyecto. La zona de Calderón está alrededor de 1.3 y así va variando en función a los sectores. Pero ese es el indicador que tenemos y que sí viene con una tendencia ascendente. En el año 2024 la absorción era inferior a una unidad por proyecto. Como digo, en el 2025 fue 1.22 y viene con una tendencia favorable. Justo entre marzo y abril estamos en campo para actualizar la información de Quito y ahí veremos los desempeños de cada uno de ellos. Pero a nivel general, como hemos visto a través de los distintos indicadores, el sector de la construcción viene con buena viada, con una buena tendencia y aquí pues sí hay que felicitar obviamente a este gremio porque del sector de la construcción hoy en día el 60 o 65% es sector privado. La diferencia es obra pública de proyectos que venía de periodos anteriores. Si esto lo vemos antes de la pandemia o alrededor de unos 6, 7 años atrás, era lo contrario, era un 60% obra pública y un 40% el sector privado, que están aquí con nuestros amigos de constructores positivos. Entonces, eso es. Y claro, para este año también tenemos en cuenta en este sector el crédito Miti Miti, que es justamente para vivienda BIS y BIP hasta $109.000, si no me equivoco, siempre que sea la primera vivienda. Y por otro lado, está también el crédito del BIES a 2.99 de tasa, o sea que sin duda es una tasa muy, muy, muy competitiva. De hecho, es una tasa subsidiada. Y claro, habrá que ver quién lo subsidia. El Miti Miti también, ¿no? El Miti Miti tiene alrededor, si no me equivoco, de $600 millones atrás de multilaterales para que venga con una tasa del 4.9 y están, no todos los bancos, pero están algunos bancos dentro de este programa. eh, Ahí. Entonces, es un sector que, como digo, va a tener un buen desempeño de aquí en este año, esperemos. Y el mismo presidente lo ha dicho que el enfoque quiere dinamizar obra pública. Esperemos que se concrete eso, que eso sería muy positivo.
Perfecto. Hay dos preguntas de dos empresarios constructores. La una es de Marcelo Pérez Anda. Está un poco más abajo, está a las 10:16, Gonzalo. La pregunta es, ¿qué crees, qué sectores de la construcción se van a desarrollar más y en qué ciudades, residencial o comercial? A ver, lo vimos un poco la tendencia en los permisos, ¿no? Guayaquil y Cuenca vienen con tendencia favorable. En Guayaquil estamos viendo de manera muy importante la parte residencial, pero claro, viene con mayor velocidad de desarrollo la parte comercial y con bodegas, comercial e industrial. Obviamente, en cuanto a tamaño de mercado, es pequeño comparado con la parte residencial, pero viene con un desarrollo importante y sobre todo, ¿por qué? Por el factor seguridad, como lo mencioné. Todo lo que está, los importantes proyectos que se están desarrollando en la vía San Borondón después del kilómetro 10, lo que es vía Alpán, han tenido una gran aceptación por el tema de inseguridad en Durán, entre las principales razones, y eso ha hecho que migren y que están buscando opciones hacia el sector que acabo de mencionar. Entonces, en Guayaquil estamos viendo un desarrollo importante en la parte comercial y en la parte de bodegas o logística, podríamos llamarlo. En Cuenca estamos viendo desarrollo importante en la parte residencial. Eh, que tiene algunos proyectos importantes, no tanto lo que es Campana como Schwarzkopf lanzaron proyectos donde tenemos entendido que las reservas alcanzaron números importantes, incluso están, o ya llegaron a venderlo en su totalidad o están cerca a venderlo. Y en lo que es Quito, como para topar las principales ciudades, en Quito sí se ve que el producto dinamizador es el producto residencial. Lo que es oficinas, muy poco. Lo mencioné, se están desarrollando algunos proyectos en Cumbayá, pero con esas oficinas ahí creeríamos que va a estar cubierta la demanda. No es que tenemos que ir todos a construir oficinas en Cumbayá porque ya estuvo el Auqui, ya está San Patricio, están estos otros dos que no recuerdo el nombre, que están ubicados ahí frente al Office Center, y con eso creería que va a estar la demanda cubierta. Y en el norte central de Quito, quizás un par de proyectos, no más. O sea, y siempre, como digo, las tendencias son hacia áreas pequeñas. Lo vimos en ese resumen, cada vez áreas más chicas, tanto en oficinas como en lo residencial. Recordemos, tengamos presente el último dato del censo al 2022 nos da un 3,15, si no me equivoco, a nivel país, el promedio de miembros de hogar, ¿no? De lo que estaba bordeando 4 en el censo del 2010, ahora estamos hablando de 3,1. Entonces, cada vez las familias son más pequeñas y lo que sí viene creciendo es el tema de mascotas. Entonces, eso hay que tener presente. Pero ese es un poco el resumen de cómo están los productos en las principales ciudades. Gracias, mi querido Gonzalo. Creo que de cierta forma también le contestaste a Carlos Andrés Tamayo, un amigo directo aquí de Mercapital, con respecto al aumento de oficinas en el Valle Cumbayá y Tumbaco, cuántas unidades están ofertando actualmente, cuál es su nivel de absorción. Toda la información la tiene Gonzalo y realmente es muy valiosa, mi querido Carlos Andrés. Si quieres, Gonzalo, y son las 10:32, te agradezco muchísimo por el tiempo. Hay una pregunta que me llamó la atención, que está al final, a las 10:29. Santiago Angulo, que había puesto una pregunta anterior, y un poco para concluir, les agradecemos a todas las personas que han participado. Todavía hay 38 preguntas por contestar, pero estamos con el tiempo un poco apretado con Sí, Gonzalo. sí, El, correcto. el, Sí, la pregunta de Santiago, mi querido Gonzalo, es, ¿podrías concluir de manera estratégica o por ejes temáticos las causas del crecimiento de la economía en el país y qué factores de riesgo debemos estar alertas para controlar o mitigar que la tendencia de crecimiento no se vea afectada? A ver, sí, me parece bien y con eso concluimos, ya que el tiempo también ya está apretado. A ver, los principales factores, te diría, del crecimiento en el año de 2025, te diría, fue en primer lugar, sin duda, es
la parte política, ¿no? En el primer trimestre tuvimos incertidumbre política, riesgo país que se estuvo cerca de llegar a los 2.000 puntos, una vez que hubo prácticamente un empate técnico en una primera vuelta y tal vez se esperaba de que gane Novoa en una vuelta. Entonces hubo esa incertidumbre de febrero a abril, el riesgo país, ese viernes antes de las elecciones, recuerdo, llegó a 1.900. Y a partir de abril fue ese punto de quiebre donde ya se generó confianza porque íbamos a mantener buenas relaciones con los multilaterales, venían los acuerdos y obviamente ese espaldarazo por parte del Fondo Monetario y que paralelamente el gobierno hizo sus deberes. Entonces, sobre todo desde la óptica del Fondo Monetario, le gustó mucho el tema del del IVA al 15%, que si bien eso ya lo había hecho en el 2024, pero en el 2025 sí vino de manera importante la eliminación al subsidio de combustibles, ¿no? Gasolina y diésel. Entonces eso fue prácticamente música para sus oídos con la meta que tenía el gobierno de hacer distintos ajustes fiscales y más aún el eliminar ese subsidio, ¿no? Que vimos como dos presidentes, tanto Moreno como Lazo, tuvieron esas movilizaciones fuertes cuando trataron de hacer algo similar. Entonces, eso creo que fue un punto muy importante. Y ahí recojo justamente, ¿no? En abril se eliminó la incertidumbre política, se le dio un voto de confianza quizás a Novoa y algunas cosas las ha manejado bien, como el tema de eliminación de subsidios, lo del IVA, etcétera, que eso ha hecho que el riesgo país disminuya y ha sido muy importante. Otro factor, sin duda, es la balanza comercial positiva por el aumento de las exportaciones no tradicionales. Entonces ya de a poco hemos venido dejando de depender del petróleo y estamos ya más en la parte agroexportadora, camarón, banano, cacao, flores, etcétera, y el impulso de minería. Entonces, ese es el ejemplo a seguir. Hay que seguir impulsando la parte de minería. Justo ahora está un proyecto de ley urgente en la Asamblea que espero que salga beneficioso para todos, tanto para los inversionistas en ese sector como para las comunidades donde se va a generar empleo y ya hemos visto un par de ejemplos, ¿no? Eso tiene que ver. Entonces, eso nos ha generado una balanza comercial positiva, lo cual ha sido importante. Eh, entonces, esos creería que han sido los principales ejes. Ahora, ¿dónde nos falta tarea en atraer inversión extranjera? En los temas que tiene el gobierno, ¿no? Vemos un tema falta de seguridad, vemos lo que pasó en el sistema judicial, estamos viendo el tema de los grupos criminales organizados, ¿no? Que va de la mano de seguridad. Entonces, es ahí donde están los principales retos. Pero si vemos los indicadores macro duros son alentadores, son positivos. Existe un crecimiento en ventas, en exportaciones, en importaciones, y esperemos que el gobierno cumpla con su tarea, como menciono, en cuanto a temas de seguridad. También el gobierno sabe que tiene un 40% de aprobación. Ese fue el resultado que obtuvo en octubre y pues lo está manejando todo a través de la Asamblea, que todos esperamos que sea para beneficio. Entonces, ese creo que sería los temas estratégicos que hay que tener presente, ¿no? Un sistema financiero totalmente sólido. Hay gente que tal vez critica la rentabilidad que puede tener el sistema financiero medida a través del ROE, pero justamente esa rentabilidad es lo que les permite a los accionistas seguir capitalizando esas utilidades para que crezca el patrimonio de las entidades financieras y al crecer el patrimonio de las entidades financieras pueden colocar más crédito hacia empresas y el crédito tiene un efecto multiplicador porque ese crédito llega a la cuenta de las empresas que solicitan el crédito y con eso se dinamiza la economía. Entonces, hay que entender el ciclo correcto, que si los bancos no estarían sólidos, no tendrían buenos niveles de ROE, no podrían crecer su patrimonio, no podrían prestar y eso vendría a perjudicar a la economía en sí. Entonces, creo que
Eso es otro factor muy, muy importante. Yo lo veo desde esa óptica y no como hay gente que quiere satanizar la rentabilidad que tiene el sistema financiero, cuando yo creo que eso es muy saludable justamente para que siga creciendo la economía y ese efecto multiplicador del crédito. Y simplemente para comparar con los vecinos, como lo hemos hecho aquí, el ROE de los vecinos en el sistema financiero es mayor al que tenemos acá. Acá estamos más o menos entre el 12, un 13%, los vecinos están entre un 19, un 20%. Entonces creo que esos son, si quieres, en resumen, algunos de, de los factores claves que nos han permitido llegar acá. Sin duda, el gobierno ha cometido errores, tiene muchos retos todavía en temas de los sectores estratégicos, ¿no? El sector como está actualmente es únicamente a partir del gobierno o en alianzas público-privadas, cuando el sector privado sí tiene interés de invertir, ejemplo, en lo que es el sector energético. Pues creo que hay muchos temas todavía por avanzar. Pero eso sería el resumen, mi querido Diego. Y Excelente. No, agradeciéndote mucho, gracias. al igual que a todos los participantes. No, gracias. Llegó una pregunta que tú eres también experto y aquí te voy a secuestrar porque es interesante. Pablo Calero, a las 10:28, y esta te robo un minuto, solo para tener tu punto de vista. Con los canales hard discount que están creciendo aquí en el mercado, llámese Tutti y las nuevas líneas de corporación favorita que está empezando a abrir, ¿cómo ves tú ese segmento? ¿Se canibalizarán otros segmentos de mercado? ¿Impulsará el consumo? ¿O cómo le ves tú esa evolución? El hard discount diría que obviamente se ha probado en países como México, como Colombia, y sin duda, y el ejemplo de que está acá, tú no han tenido que invertir, porque no es que al primer año ya te generan números azules. En el caso puntual de tú, si no me equivoco, ha tenido creo que 5 o 6 años números en rojo. Y en el 24 estuvo en negro y quizás aún hay cifras del 25 y ha venido creciendo, pero eso obviamente se ha visto como una tendencia. Es clave entender el portafolio del producto que se va a tener ahí, porque tiene que ser más enfocado, productos más sencillos en función a lo que demanda el consumidor. Entonces, el consumidor viene cambiando y el consumidor lo que busca ahora es rapidez y conveniencia, ¿no? Y que le quede cerca. Entonces, ese es lo que estamos viendo, el ahorro que le representa al consumidor, tanto en dinero como en tiempo, y las ubicaciones, como mencioné. Tuti está alrededor de más de 800 puntos, de tal manera de estar cerca de ese consumidor, y es importante el portafolio que va a ofrecer justamente para que sea rentable. Ahora, esa competencia viene aumentando, y algo positivo que yo le veo es en ir formalizando el sector. ¿A qué me refiero? Quienes han sido más impactados con el hard discount han sido las tiendas de barrio. No, al consumidor le gusta la tienda de barrio, porque ahí hay Besi y Fíeme, el FIO, ¿no? Y eso es justamente lo que le gusta al consumidor, pero al estar los hard discounts creciendo, hemos visto números, data dura y de nuestras investigaciones, justamente como el más afectado han sido tiendas de barrio, por el hecho de que viene una oferta importante con precios competitivos, han estado creciendo en cuanto a ubicaciones, en cuanto a territorio, y con precios muy, muy competitivos. Entonces, del hard discount, entiendo que no todos le dan la opción de crédito, pero ya se están dando cuenta que el consumidor lo que quiere es pagar con crédito y con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, como digo, algo positivo es la formalización, al igual que con las farmacias. En las farmacias ya hay menos farmacias de barrio, y todas las farmacias ya te piden para facturar número de cédula, y con eso te van facturando, ¿no? En muchas fruterías, en tiendas de barrio, no te dan ningún documento, uno va, paga 3, 4,
$5, etcétera, pero no existe esa formalización. En el hard discount ya te facturan, son precios muy competitivos, como mencioné, comparado con el principal competidor, que son tiendas de barrio, y obviamente ahí se va formalizando. Pero es una tendencia que se viene porque el consumidor lo está solicitando, porque son sus hábitos, que busca ahorro, que busca rapidez, que busca conveniencia. Y cuando necesita algo más grande, ahí probablemente va hacia las cadenas de supermercados. Y veíamos los números que veíamos en porcentaje de crecimiento, donde los supermercados vienen creciendo alrededor de un 8% y las tiendas, como el caso de Tutti, vienen creciendo a un 17%, ¿no? Eso es lo que podemos ver ahí, y que existe un mercado informal importante en esta categoría de abarrotes, lo hay, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio donde tenemos los 5.2 millones de hogares, eh, por un modelo de estratificación que desarrollamos. Llegamos a inferir el consumo promedio mes de los distintos niveles socioeconómicos. Haces la matemática con el número de hogares y te daba que en esta categoría de abarrotes más menos, el Ecuador al año consume bordeando los $20.000 millones. Es el consumo de los hogares, como digo, con estas inferencias que hicimos. Y si sumamos la información formal del SRI que hemos presentado aquí hoy día, donde tienes lo que es supermercados, lo que es tiendas y venta al por menor de fruterías, de panaderías, etcétera, entre todos, te da un número aproximado de 12.000 millones. La diferencia, esos 8.000 o un poco más, podemos inferir que es el mercado formal, el mercado informal, porque tienes todo lo que factura formalmente, pones el otro lado que es el consumidor, aplicas, como te digo, este ejercicio que hicimos, y en números redondos te da ese número. Entonces, ese es el potencial de los hard discounts para formalizar a nivel país. Obviamente, a costa de eso, tiene que irse disminuyendo las fruterías, las tiendas de barrio, las panaderías, etcétera, que tomará algún tiempo. Pero ese es el número, y ese es el potencial, que sin duda es muy atractivo, ¿no? Y es el número que tal vez lo estarán analizando en los jugadores que están ingresando al mundo del hard discount. Sí, si alguien crece, alguien se reduce. Sí. Así El, es. Mi querido Gonzalo, muchísimas gracias. Ahí Gracias a todos. tuvimos más de 50 preguntas. Gracias por el tiempo. Solo para repasar los últimos temas, la presentación se las vamos a enviar. Vamos a repetir Sí, la presentación de Alberto también. Gracias, Gonzalo, por compartirnos todo el material. Va a ser de mucha ayuda. Invitamos a las personas que nos acompañen con Gonzalo y Alberto. Vamos a hacer un evento presencial por invitación en el Marriott el 24 de marzo. Vamos a tenerlos a ellos y vamos a hacer un repaso de soluciones de tecnología enfocadas a temas financieros y temas de construcción. Creo que va a ser una muy buena sesión, un par de horas en la mañana de ese día. Eh, ¿Qué más les puedo mencionar? Tenemos una charla de esta noche, un tema con constructores positivos de promoción, desarrollo y financiamiento inmobiliario. Y como Mercapital, pues seguirles apoyando a todas las personas que deseen, desde financiamiento bursátil, negociación de títulos bursátiles o apoyarles en la negociación de notas de crédito del SRI. Somos líderes en el tema de notas de crédito del SRI y líderes en transacciones en la Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil en 2024 y 2025. Nos enfocamos mucho en educación financiera, creemos que por ahí los empresarios pueden tomar mejores decisiones y realmente nos consideramos unos aliados estratégicos del mercado. A todos los constructores, muchos saludos. Sector automotriz, los vi por aquí, José Tobar, varios. Alimentos y a Henry Andún de Constructores Positivos, un fuerte abrazo y éxitos con los nuevos certificados de carbón neutro que la planta ha conseguido.
Sin más, mi querido Gonzalo, te envío un fuerte abrazo. 207 personas hasta el momento. Voy a apagar micrófonos y pantalla y nos estamos viendo en marzo 24, mi querido Gonzalo, 9 de la mañana. Ok, gracias a todos, que Fuerte tengan abrazo. un buen día. Hasta luego. Gracias. Fuerte abrazo.